Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Una mañana de lunes que nos sorprendió la lluvia. 12 grados es la temperatura en estos momentos en Montevideo. La situación es más complicada en el litoral del país. Cuestión que vamos a estar informando porque hay casi 2.000 personas evacuadas, es decir, que han sido desplazadas de sus hogares. Información que vamos a desarrollar, pero antes vamos a decirles que está vigente una advertencia de color amarillo hasta las 9:30 de la mañana. Efectivamente, que comenzó sobre las 6:30 de la mañana, por el fenómeno de tormentas fuertes y lluvias intensas. Cabe destacar además, dice Inumet, que en las zonas de tormenta se pueden registrar lluvias intensas en cortos periodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y también rachas de viento fuerte. El Inumet va a continuar monitoreando esta situación que, como ustedes ven allí en pantalla, cubre prácticamente, la mitad del territorio nacional, ¿no? Sí, exactamente. Y una lluvia que fue un bombazo en algunas partes de Montevideo ayer domingo. Y vamos a ver qué les parece, cómo seguirá el día de hoy, este lunes 30 de octubre, que les anuncio que va a seguir más o menos similar. Las lluvias van a continuar, 13 la mínima, apenas 1 grado más de lo que estamos viviendo ahora, 18 grados en la máxima para el área metropolitana. ¿Qué pasa mañana, martes 31 de octubre? ¿Cómo termina este mes? Mínima de 11, máxima de 18, con cielo nuboso y algo nuboso. No aparece la palabra precipitaciones, por lo menos para el día de mañana, dice Inumet. Sí, y el miércoles 1 de noviembre, inaugurando el mes, vamos a tener un cielo que por momentos va a estar cubierto, se esperan algunas precipitaciones, pero en caso de producirse serán aisladas, y las temperaturas están en el rango de toda la semana, por lo menos 11 la mínima, 16 grados la máxima para abrir el mes de noviembre. Muy bien, así las cosas. Vamos a contarles algunos temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Fiscalía va a comenzar en esta jornada a interrogar a los principales jerarcas del Ministerio del Interior y también de la Cancillería de la República sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet mientras estaba detenido, ustedes recordarán, en Dubái. El subsecretario del Ministerio del Interior, estamos hablando de Guillermo Maciel, será el primero en prestar declaración. Y otro de los temas que vamos a estar abordando tiene que ver con una integrante del colectivo La Casa de Óscar, que impulsó la declaración como sitio de memoria del cuartel de San Ramón. Recibió una amenaza en la puerta de su domicilio. El colectivo presentó una denuncia penal por este hecho que es, amenazante. También nos vamos a meter en temas políticos porque el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, lanzó el pasado viernes su gira nacional como precandidato para las elecciones de 2024. En esta instancia, el jefe comunal dijo que se imagina que sobre principios del año que viene va a dejar su cargo para encarar efectivamente la campaña electoral. Y un fin de semana con muchas novedades a nivel de los Juegos Panamericanos. Uruguay obtuvo una nueva medalla, esta vez de bronce, esta vez en ciclismo. El tema lo vamos a estar desarrollando con Facundo Castro, con un contacto directo con Santiago de Chile. Muy bien, eso será un ratito. Y después de las 8:30 de la mañana, como siempre, vamos a tener nuestra entrevista central. Hoy vamos a estar hablando del financiamiento de los partidos políticos, un proyecto de ley que se viene discutiendo ya hace rato en el Parlamento, que no encuentra acuerdo, pero hubo movimientos en las últimas horas y vamos a estar analizando justamente estos movimientos con el politólogo Rafael Piñeiro para hablar, entre otras cosas, del financiamiento de los partidos políticos. Y es momento ahora de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo porque, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, nos vamos a orientar por qué calles circular, es decir, qué calles van a estar cortadas. Verlo en tiempo real, @IMTránsito, @MDTransporte, para seguir momento a momento las calles de Montevideo. Algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora. Carlos Anaya, entre Zambulla y Jaime Civil, Jaime se dice, está cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de hormigonado. Burucuyá, entre Cufré y Goes, cortado hasta las 5 de la tarde también por tareas de carga y descarga en esa zona. Charrúa, entre Magallanes y Gaboto, hasta las 6 de la tarde por trabajos de hormigonado. En Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, hasta las 21 por tareas de hormigonado. Tareas a veces que pueden verse suspendidas por las lluvias. Si continúan las lluvias, algunas de estas tareas, como por ejemplo las podas, no se realizan. Exacto, ese es el plan. Después definen los equipos. Ana Monterroso, entre Joaquín de Salterán y Miguel del Corro, hasta las 3 de la tarde estará cortado. Y Brito del Pino, entre Charrúa y Gestido, de 8 a 16, cortado por lo mismo, de tareas de hormigonado en la zona. También se prevé que Santiago Gadea, entre Navarra y General Las Heras, hasta el 15 de noviembre estará cortado por trabajos de repavimentación. Y Río Negro, entre Carlos Gardel y La Rambla,
Esto va a ser en la tarde, de 18:30 hasta las 23 horas. Va a estar interrumpido por un evento que se va a realizar allí. Así amanece Montevideo, pasado por agua. Nosotros vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en nuestros adelantos. Fiscalía va a comenzar este lunes a interrogar a los principales jerarcas del Ministerio del Interior y también de Cancillería sobre la entrega de este pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marcet mientras estaba detenido en Dubái. Sí, la declaración se produce luego de que varios integrantes del servicio diplomático que ya declararon señalaron la responsabilidad del Ministerio del Interior en el otorgamiento del pasaporte. El primer jerarca en declarar ante el fiscal Alejandro Machado será el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, un actor clave en este proceso. En septiembre y noviembre de 2021, Maciel le envió sendos mensajes de WhatsApp a la ex vicecanciller Carolina H. para saber sobre la situación de Marcet en Dubái. Hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible, escribió Maciel en noviembre. En este marco, el jerarca deberá explicar en Fiscalía cuál fue el motivo de la consulta, qué hizo con la información que recibió y por qué el Ministerio no adoptó ninguna medida para impedir que Marcet obtuviera el pasaporte. La comparecencia de los máximos jerarcas continuará martes y miércoles con la declaración del ministro del Interior, Luis Alberto Heber y de H. El viernes 3, en tanto, concurrirá a declarar el canciller Francisco Bustillo. El testimonio de los jerarcas se concreta tras la declaración de varios mandos medios de la Cancillería, entre ellos el embajador Álvaro Seriani y la cónsul Fiorella Prado, quienes apuntaron a la responsabilidad del Ministerio en la expedición del pasaporte. Incluso, el diplomático Fernando Pereda aseguró que el decreto 240/2018, el más vigente sobre regulación de expedición de documentos de viaje, establece claramente que la expedición del pasaporte y la cédula de identidad, aún en el extranjero, son responsabilidad del Ministerio del Interior. Más adelante vamos a seguir con otros temas judiciales, pero antes les contamos que un brote de diarrea afectó a 80 internos en la colonia Etxepare. Sí, además, 3 pacientes que tenían otras patologías fallecieron y se está intentando determinar si sus muertes tuvieron vinculación con este brote. El brote de diarrea aguda comenzó el 19 de octubre y afectó a unos 80 pacientes de la colonia Etxepare, así como a 2 funcionarios de la institución. Según informó la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, este domingo, aún permanecían 15 pacientes con el virus estomacal, cuya causa se desconoce. El pico se registró el pasado viernes con unos 25 casos detectados. En este marco, desde la fecha que se detectó el brote, se produjo la muerte de 3 pacientes que tenían otras patologías. Sin embargo, la Comisión de Seguridad del Paciente investiga cómo se inició el brote y la posible incidencia de la afección de diarrea en el fallecimiento de estas personas. En el caso de una de ellas, se detectó que tenía la bacteria Escherichia coli, que suele ser inofensiva y causar diarreas leves. Sin embargo, en su cepa más virulenta, esta bacteria puede causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos. La contaminación con esta bacteria puede producirse por el consumo de agua o alimentos contaminados. Y venimos a temas políticos porque el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, inició el fin de semana una gira de cara a potenciar su figura como precandidato para las elecciones nacionales de 2024. Efectivamente, durante la actividad Orsi se refirió a las diferencias que pueden tener los precandidatos en la interna del Frente Amplio e hizo hincapié además a las improntas personales de cada uno de ellos. Más allá de lo que hagan los sectores que tienen su perfil, por no decir su ideología, más allá de las sensibilidades que existen en cada uno de los grupos del Frente, el definir los candidatos tiene que ver con improntas personales y con historias personales que no son antagónicas, son complementarias, pero que en su momento el ciudadano, no solo el Frente Amplista, el ciudadano que quiera, va a terminar resolviendo cuál es la que prefiere. En su opinión, ¿la fórmula debería salir de los 2 más votados? ¿Estaría dispuesto a ocupar el lugar de...? A ver, si la pregunta quiere decir si en mi caso yo aceptaría el lugar de vicepresidencia, por supuesto, ¿quién no? No me imagino otra respuesta y nada que me honre más que integrar ese equipo. Pero lo que sí el Frente tiene bastante resuelto y avanzado es el tema de la fórmula paritaria. Esa tiene que ser la definición. Consultado Orsi sobre el seguimiento que viene haciendo de las elecciones argentinas y si tuvo algún contacto con alguno de los candidatos que se enfrentan en el balotaje, señaló. Solo en la noche de la elección un mensaje para los amigos que tengo concretamente en el equipo de Massa. Solo eso.
¿Cómo está viendo este desenlace? De alquilar balcones, ¿no? Es llamativo y no tiene desperdicio. También es muy aleccionante. Hay que tener prestarle mucha atención a las cosas que pasan y las cosas que no nos gusta que nos pasen. Bueno, muy bien, vamos a volver a un asunto que le contábamos hace minutos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. Unas 1.930 personas siguen desplazadas de sus hogares debido a la crecida del río Uruguay. De ese total, 156 son en Artigas, 533 de Salto, 1.241 de Paysandú, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencia. De acuerdo a este último relevamiento, la situación en el litoral norte del país continúa estable y bajo control y el nivel del río Uruguay ha descendido. De momento la respuesta se mantiene en el nivel departamental. Esto significa que los comités departamentales de emergencias, quienes coordinan los procedimientos de evacuación y de atención integral de las personas desplazadas por medio de los centros coordinadores de emergencias departamentales. Autoridades de UTE informaron que como consecuencia de las crecientes de los ríos Uruguay y Cuarén, se continúan cortando servicios en la zona por razones de seguridad. Hasta las 4 de la tarde del domingo totalizaban 290 los servicios interrumpidos, 60 clientes en Bella Unión, 96 en Salto y 134 en Paysandú. En otro orden, no se han reportado rutas nacionales cortadas y permanecen 188 personas evacuadas y 1.715 autoevacuadas, totalizando 1.930 personas, como decíamos, desplazadas de sus hogares. Bueno, muy bien, vamos a ir con otros asuntos. Ahora les contábamos que una integrante del colectivo La Casa de Óscar recibió una amenaza en la puerta de su domicilio que vinculan con la declaración como sitio de memoria el cuartel de San Ramón. Por este hecho, el colectivo presentó una denuncia penal. El pasado 28 de agosto, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria decidió colocar una placa recordatoria en el grupo número 4 de Artillería en San Ramón. Entre 1968 y 1985, ese cuartel funcionó como centro de detención y torturas y como centro organizativo de la represión en todo Canelones. Por ese cuartel pasaron incontables personas que fueron rotando por el departamento y hacia el resto de Uruguay. Durante la dictadura, en Canelones, tuvo lugar la Operación Trabajo, que desarticuló las protestas organizadas por la Unión de Jóvenes Comunistas para conmemorar el Día de los Trabajadores en 1975. En este operativo fueron detenidas más de 90 personas, recuerda la resolución. En este contexto, una militante del colectivo La Casa de Óscar recibió en su domicilio una bolsa con huesos junto a una nota que decía: "Acá hay huesos, no hay en los cuarteles, sigan buscando giles". La nota estaba firmada por JUP, en referencia a la organización ultraderechista Juventud Uruguaya de Pie, que operó durante los años previos a la dictadura. Este hecho violento, fascista y amenazante busca amedrentar la lucha por la memoria en San Ramón, lucha que ha dado sus frutos, afirmó el colectivo. Las amenazas no quedarán impunes. Estos sucesos no pueden quedar archivados. Esta es una clara expresión de la impunidad y de la búsqueda de mantener el silencio de los sectores fascistas que aún persisten en nuestra sociedad. Hoy más que nunca reivindicamos la memoria sobre los hechos del pasado reciente y denunciamos enfáticamente los acontecimientos que buscan generar miedo y odio, culmina el comunicado. Y seguimos en tema porque en Chile se puso una placa de la memoria en la zona conocida como Cajón del Maipo, recordando a 3 jóvenes uruguayos que fueron desaparecidos por parte del Estado en ese país. Sí, esta actividad se realizó en el marco de una serie de acciones que se vienen realizando en los 50 años de la instalación de las dictaduras de Chile y de Uruguay. Ellos son Ariel Arcos, Juan Antonio Povalchuk y Julio Enrique Pagardoy. Jóvenes de 20 y 24 años, uno de ellos casado, estudiantes, que se habían ido en el 73 a Chile y estaban viviendo allá cuando el golpe. Recuerdo que el día 29 de septiembre del 73 es que son detenidos junto con otros compañeros y hubo una persecución ya en ese momento coordinada con la dictadura uruguaya, porque hay un seguimiento cuerpo a cuerpo del 7º Regimiento del Cajón del Maipo, en que los detienen juntos con otros y ellos están desaparecidos.
se intenta hacer un espacio para que después los uruguayos o los chilenos estén ahí recordándolo. Y esto, recordar los sitios de memoria, es rescatarlos a ellos, rescatar sus vidas, rescatar su memoria, como decía, y también contribuye a todas estas corrientes que hay de negacionismo, que no solamente quieren reeditar la historia, sino además no reconocen la documentación que existe, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora de temas judiciales, volvemos a hablar de temas judiciales porque la fiscal Alicia Guione presentó una denuncia penal contra el periodista Ignacio Álvarez por un presunto intento de extorsión. La denuncia afirma que Álvarez envió audios amenazantes en varias ocasiones a la militante nacionalista Romina Celeste, primera denunciante del ex senador Gustavo Penades, con el objetivo de obligarla a entregar una prueba que expusiera a la fiscal a una investigación penal, según informa el diario El País. La fiscal alega que Álvarez amenazó con denunciar a Papazo por 2 presuntos delitos cometidos y que la hostigó llamándola al aire. Además, en su programa radial aseguró tener mensajes, chats y audios que comprometían la actuación de la fiscal en este proceso. Según Guione, todo eso es parte de un intento de apartarla de la indagatoria penal contra el ex senador Penades, quien fue formalizado por reiterados delitos de explotación sexual de menores de edad. Álvarez también fue denunciado por extorsión por la militante nacionalista Romina Celeste Papazo, quien alegó que el periodista quería pasar en su programa audios de una conversación que mantuvieron sin previa autorización. Por este caso, Álvarez y Papazo deberán comparecer este martes sobre las 12 de la tarde ante el Juzgado Especializado de Familia de Quinto Turno, según informó el sitio Montevideo Portal. Vamos a cambiar de tema una vez más. El Ministerio de Ambiente y OCE firmaron un convenio para analizar y dar respuesta a las pérdidas de agua corriente o agua no contabilizada. Estas pérdidas se estiman que son aproximadamente la mitad del volumen de agua que se potabiliza. A través del acuerdo entre OCE y la Cartera de Ambiente y con la consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo, un grupo de técnicos de ambos organismos elaborarán una estrategia para reducir el agua no contabilizada en el territorio nacional y un plan específico para el área metropolitana. Se plantea en el plan de trabajo establecer cuál sería la inversión necesaria y cuál sería, digamos, la hoja de ruta para tratar de reducir o eliminar esas pérdidas que tenemos hace muchas décadas, que OCE ha estado trabajando, pero creemos que es importante en esta etapa dar un nuevo impulso a ese trabajo. Estamos hablando de que casi un 50% del agua que se potabiliza se pierde. El presidente de OCE, Raúl Montero, sostuvo que las cañerías en Montevideo tienen unos 150 años y en las capitales departamentales se acercan a los 100. Explicó que el volumen de agua no contabilizada implica el agua no facturada y también la pérdida de agua física. No es que no se invierta en este tema, históricamente invierte entre 8 o 10 millones de dólares por año. Es más del 10% de lo que invierte en su totalidad, o sea que es un esfuerzo importante, es un sacrificio importante para OCE este tema. Lo que vemos es que no dejamos de empatar. Las acciones no pueden ser sustituir a mansalva todas las tuberías. Estaríamos hablando, si ustedes me preguntan, de 300, 400 millones de dólares. Prácticamente lo mismo que es nuestra inversión, nuestra recaudación. Así que de este estudio tendría que surgir qué es lo razonable, cuáles son las medidas a usar, a utilizar y cuál es una meta alcanzable y posible. Más de 400 niños, niñas y adolescentes participaron de una jornada de limpieza en la playa de Barra de Carrasco. Efectivamente, allí, bueno, esta actividad es parte de un programa que tiene varios actores. Por ejemplo, la Unión Europea, apoyo de la Intendencia de Montevideo y también el Ministerio de Ambiente. Y el objetivo, justamente, es concientizar sobre el problema de la contaminación costera. Este tipo de actividades, lo importante es mantenerlas y multiplicarlas, ¿no? Es decir, que no sean actividades aisladas. Esta es una actividad que se hace todos los años, que se repite y que se integra a otra cantidad de actividades. Montevideo ha aumentado fuertemente tanto la cantidad de fiscalizaciones como los montos que se pagan, porque el vertido de residuos sobre los cursos de agua termina impactando de forma fuerte.
pero como siempre decimos, tiene que funcionar todo al mismo tiempo. La fiscalización tiene que estar acompañada de una concientización, tiene que estar acompañada de una operativa, tiene que estar acompañada de un trabajo integrado y social y de participación en estos temas. Y los docentes de educación física de la Intendencia de Montevideo se declararon en conflicto y mañana realizarán un paro con movilización en la explanada del edificio municipal. En ese sentido, los funcionarios denuncian que la Intendencia desconoce la carrera docente y funcional al crear la carrera de licenciados en educación física dentro de la escala de escalafones de la comuna. Los profesores a fines del 2022, principios de este año, retomaron un reclamo que vienen haciendo ya hace varios años sobre el tema del reconocimiento de la carrera como licenciados en educación física. Eso implica que dentro de la Intendencia tengan que moverse de escalafón al nivel profesional. Nosotros hay 3 puntos que son de orden, que primero es el reconocimiento de la docencia dentro de la licenciatura, que eso implica, bueno, la carga horaria de trabajar 20 horas y que se computen por 30, la acumulación de cargos, que los habilite a poder trabajar fuera de la Intendencia, también en organismos públicos, y después el reconocimiento al nivel de carrera que ellos tienen en la carrera que revisten hoy en día en el escalafón, que es donde está ubicada la carrera de profesores. Los profesores realizarán un paro general de 24 horas el próximo martes 31 y luego en asamblea analizarán si avanzan en una mesa de negociación planteada por la comuna. Los profesores que están hoy en día en la Intendencia son 65, que son cargos en su gran mayoría presupuestados, en algunos casos, bueno, un contrato, pero todavía no llegó el proceso de presupuestación. Se sigue con la planificación prevista para el martes, la clase abierta a las 14, bueno, la movilización y difusión del conflicto en la explanada, y a las 16 la asamblea para resolver cómo se sigue con el tema del conflicto. Pero nos vamos a qué es lo que está pasando en Chile con los Juegos Sudamericanos, y para eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a Facundo Castro, que estuvo allí y tiene mucho para contarnos, inclusive traernos una medalla. ¿Cómo andás, Facundo? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bueno, la verdad que muy contento por acá porque ha sido un lindo fin de semana para Uruguay, con algunos resultados que no se dieron, también hay que decirlo, porque Uruguay perdió 1-0 y quedó fuera de las semifinales. Hablamos del torneo de fútbol. Fue ayer eso contra México. Alan Saldivia fue el autor del gol en contra a los 28 minutos de juego, y la verdad es que Uruguay, que fue superior dentro de la cancha, no pudo terminar sacando al menos un empate que le hubiese permitido clasificar cerca de la medalla, y ahí nos vamos acercando. Estuvo Micaela Pramián con 3 presentaciones en la categoría de menos de 81 kilos en judo. Perdió polipón primero contra el chileno Jorge Pérez, después en repechaje consiguió vencer a Samuel Ayala de México, y lamentablemente en la lucha por el bronce perdió contra el dominicano Medixon del Orbe, que es uno de los mejores 25 judocas del mundo según el ranking mundial, mientras que Micael está en el puesto 80. Así que bueno, por ahí una parte del repaso, pero lo que hay que decir es que llegó la siguiente medalla, la 6ª de la delegación uruguaya y la primera fuera del remo, y fue en la prueba de ciclismo de ruta, después de 157 kilómetros y medio de recorrido, con 9 ascensiones al mismo puerto de montaña, el tirador de Vitacura, de 2.9 kilómetros a un 4,9% de desnivel. No era un puerto muy duro, pero se repetía durante la carrera y eso lo hacía más difícil. Bueno, Eric Fagundes se convirtió en la medalla en la historia del ciclismo número 19 para Uruguay al conseguir el bronce. Es el deporte del ciclismo que más medallas tiene en la historia de estos Juegos Panamericanos. Así que si les parece, podemos disfrutar de un pequeño tape con el logro de él. Claro, ¿cómo no? Dale, ¿cómo no? Adelante. Sabiendo que estuvo tan cerca de la plata, se quería eso, ¿no? Y bueno, uno en la cabeza también tenía esas ganas de cruzar la meta primero. Yo tengo una medalla hace una semana atrás, me quedé a las puertas y la tengo en la mano, y estoy feliz por esto, por haber representado a mi país y haberle regalado una medalla. Fue una temporada en la que me costó mucho salir adelante psicológicamente porque pasé malos momentos. Y bueno, hoy en día todo lo que sufrí está viendo reflejado una medalla de bronce que bueno, estoy contento. Tu sueño es competir el año que viene en París, ¿verdad? Sí, sin duda. Lo que quiero es llegar ahí.
darle la confianza a mi selección para poder llegar a París, hacer una preparación un poco acorde a unos Juegos. Sé que es complicado porque una preparación para un Juego Olímpico necesita mucho tiempo, pero bueno, también es que es una sorpresa para nosotros lo de las Olimpiadas, pero bueno, estamos a tiempo aún de hacer una preparación para ir a competir. Qué Y expectativa. claramente, sí, claramente esto, bueno, genera motivación, ¿no? Para lo que se viene, así como explicaba el deportista uruguayo Facu. Bueno, remo y ciclismo andamos muy bien ahí, nadie lo puede negar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que se viene, Facu, en esta jornada y en los próximos días? Bueno, hoy hay un partido importantísimo, el partido más importante de la historia reciente para Uruguay en hockey femenino, donde Uruguay se enfrentará a Estados Unidos, selección número 15 del ranking mundial. Uruguay está en el puesto 25. El objetivo es uno solo, ganar. Solo sirve ganar, no sirve el empate. Uruguay tiene que ganar, las cimarronas tienen que ganar para meterse en semifinales. El tema es que si Uruguay consigue eso, la alegría es doble, no solo por meterse en semifinales por segunda vez en la historia de unos Juegos Panamericanos y entrar ahí en la pelea por las medallas, sino además por conseguir la clasificación a un torneo preolímpico que va a ser el año que viene, que permitiría a Uruguay seguirle dando competencia de altísimo nivel, algo a lo que Uruguay no está acostumbrado, a llegar a instancias decisivas tan cerca de la clasificación de los Juegos Olímpicos. Así que el del partido de hoy es importantísimo. Hay que destacar que Estados Unidos es favorito en este encuentro. Uruguay el sábado le ganó 11-0 a Trinidad y Tobago, mientras que Estados Unidos le ha ganado por 15-0 y Estados Unidos perdió 5-1 con las Leonas, con Argentina, en un partido que lo puso complicado. Estados Unidos de arranque empezó ganando 1-0, después las argentinas lo dieron vuelta. Pero bueno, creo que lo más destacado de la jornada de hoy es la participación, la presencia de la selección femenina de hockey, que tiene lo que ellas describieron como una final. Hoy es la final para ellas, el partido que vinieron a jugar y que es para el que tanto se prepararon. Ahora a las 10 de la mañana, para el que quiera enganchar, va a debutar la selección masculina de handball. Después de que la femenina terminara en séptimo lugar en el torneo, la selección masculina va a debutar en un durísimo grupo en el que va a enfrentar primero a Cuba a partir de las 10 de la mañana, mañana a Argentina, 12:30 del mediodía, y el último rival el miércoles será Estados Unidos. Son tres rivales durísimos. Argentina es prácticamente inganable para Uruguay y contra Cuba y contra Estados Unidos hay que hacer partidos excelentes para conseguir la clasificación a semifinales. Veremos si la selección masculina de handball lo consigue. Facundo, te queríamos preguntar también respecto a la expectativa de los deportistas uruguayos en las distintas disciplinas. Ya hay algunos que están acariciando esa precalificación a los Juegos Olímpicos, pero en verdad en la previa, porque a algunos todavía les falta competir, ¿qué expectativas hay de cuántas delegaciones, en cuántos deportes puedan aspirar a estar clasificados para las Olimpiadas? Bueno, lo que hay que aclarar primero es que ciclismo ya tiene un cupo, por eso Eric está aspirando a llenarlo, porque él lo consiguió en el Panamericano de la disciplina de este año. Tiene un cupo Rugby 7, que también va a venir a competir. Acá no se ofrecen cupos para el rugby, el rugby uruguayo ya lo consiguió. Y tiene al menos un cupo la maratón, con un nombre que todavía estará a definirse más adelante, el año que viene, pero hay varios nenes para ese trompo en maratón. Las otras competencias en las que veo digamos, más chance, no sé si de clasificar directamente, pero bueno, el hockey tiene ahí ese objetivo de meterse al preolímpico, y yo creo que lo que podría llegar con más destaque es la vela, que tiene 3 veleros que pueden clasificar a los Juegos Olímpicos. Por un lado está el 49er, que comenzó muy bien, el sábado hubo regatas, el domingo se suspendieron todas por condiciones climáticas, y en 49er, Hernán Pierre y Fernando Diz arrancaron primeros en la general, después de 3 regatas, pero además le sacaron 4 puestos de diferencia a los brasileños, que están en 5º puesto, un puesto más todavía a Argentina, que está en 6º lugar, y a Chile, que está en 7º lugar, que son los países contra los que compiten por el cupo olímpico. Así que Uruguay ahí arrancó muy bien, y también arrancó muy bien Lola Moreira, que no está en puestos de podio todavía, está en 4º lugar después de un día de competencia, pero lo que sí está es por encima de Perú y Brasil, que la siguen en la tabla de posiciones, en 5º y 6º lugar, pero con las que también está, entre esas 3 veleristas, te diría, hay más que en la pelea, pero creo que se va a definir entre esas 3, se van a definir 2 lugares para Centro y Sudamérica para los Juegos Olímpicos. Así que creo que de la vela podrían llegar las chances más firmes, tanto de futuras medallas como de clasificación a los Juegos Olímpicos. Bueno, impresionante, y bueno,
digamos, nos ilusiona ese panorama que pintaste, Facundo, así que bueno, estaremos atentos a cómo discurren estos Juegos Panamericanos. Muchísimas gracias por hoy. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, decirle a la gente que hoy empieza el atletismo, no hay uruguayos hoy, mañana sí habrá, pero son esos días que se vuelven también como de una competencia tradicional, entonces las miradas se van a ir hacia ahí, hacia el Estadio Nacional de Santiago, porque empiezan las competencias de atletismo. Está muy bien. Facu, ¿a qué hora el streaming? El streaming siempre a las 20 y lo pueden encontrar, por supuesto, en el canal de TV Ciudad de YouTube. Todos los días, a la hora que quieran, pueden ir a buscar el resumen de cada jornada de competencia con todos los resultados, entrevistas. Ayer tuvimos imágenes del podio de Eric Fagundes, así que eso está ahí, está disponible para encontrarlo cuando quieran. Bien, estamos en contacto. Gracias, Facundo, por ahora. Un abrazo, gracias a ustedes. Muy bien, el miércoles la seguimos con Facu acá en MBD Noticias y bueno, como decía allí, queda todo en el streaming en el canal de TV Ciudad, allí en YouTube lo pueden ver. En el final, antes de ir a la pausa y hablando de deportes, ayer hubo actividad, hubo fútbol uruguayo por la Copa AUF Uruguay, donde Nacional goleó 4-0 al poderoso Potencia 4-0 en este marco y avanzó a octavos de final y también jugó Peñarol, ganó 3-0. Anda bien Peñarol, le ganó a la IASA, si no me equivoco, sí, a la institución Sudamérica, allí a la IASA, que bueno, cayó a manos de Carbonero 3-0 y también Peñarol avanzó a octavos de final. Vamos a ver cómo sigue entonces la Copa AUF Uruguay. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de política, pero sobre todo de su financiamiento. De política y dinero, es por eso que vamos a estar hablando con el politólogo Rafael Piñero. Financiación de los partidos políticos, ¿en qué está? Se lo preguntamos a él tras la pausa. MBD Noticias, segundo bloque, y estábamos, bueno, lo habíamos anunciado antes de la pausa, vamos a estar hablando del financiamiento de los partidos políticos, un proyecto que está desde hace ya mucho tiempo en el Parlamento y que aparentemente parece trancado, pero mientras repasaba esta nota, la financiación de los partidos políticos es el lado oscuro de la democracia uruguaya. Así lo titulaba un medio extranjero, concretamente El País de Madrid. Y para hablar de esta situación, de este asunto, estamos ya recibiendo al politólogo Rafael Piñero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. ¿Coincide con este título? Sí. Uruguay es una democracia que en diversas dimensiones es muy avanzada, en particular respecto a la región. Sin embargo, tiene déficits institucionales bastante fuertes respecto a cómo regula la forma en que el dinero puede incidir sobre las campañas electorales. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Va a ser una pregunta muy inocente, pero... No, bueno, pasa esto primero porque a los políticos es difícil la autorregulación, ¿no? Y en escenarios de cierta estabilidad, de ausencia o de ausencia de la percepción del riesgo respecto a valga la redundancia, a la ausencia de normas que regulen la relación entre el dinero y la política. Entonces, en ese contexto no hay como muchos incentivos para avanzar en legislación, que es muy necesaria, en particular para las democracias actuales. En dos sentidos, diría yo, si me dejas avanzar en esto. Sí, claro. Primero, en un sentido más amplio de la legitimidad democrática, ¿no? Las elecciones son la piedra angular de la legitimidad democrática. Las elecciones y la democracia en sí se basa en la idea de la distribución igualitaria de derechos políticos, donde cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de incidir, pero a través de un voto, ¿no? O de nuestras capacidades como personas en el proceso político. Y eso convive con un sistema social y económico que reproduce desigualdades, ¿no? Que concentra recursos, ¿no? Entonces el problema es cómo esa concentración de recursos que existe en la esfera social y en la esfera económica no se pasa a la esfera política de una manera que vulnera esta idea de que cada uno valga por un voto. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí hay un problema de legitimidad democrática. Y asociado a otro problema que en la actualidad es muy importante, que es, bueno, la del crimen organizado y cómo el crimen organizado tiene cada vez más posibilidades de corromper la política vía
el financiamiento de partidos y campañas. Efectivamente, y por allí también puede ser que pase uno de los nudos, ¿no? Porque ya hablando del crimen organizado, que funcionan como empresas, y el tema empresas también es ahí el tema complejo a dirimir a nivel parlamentario, ¿no? Se habla de topes, por ejemplo, de donaciones, pero antes de meternos en ese asunto, Rafael, ¿cuáles son los principales aspectos de esta ley de financiamiento político? ¿Los podemos repasar para que la gente nosotros lo entendamos claramente? Hagamos un panorama general de cómo regulamos en Uruguay el financiamiento de partidos, ¿no? La ley más vieja de financiamiento de partidos que tiene Uruguay es de los años 20 y en realidad es una ley que es ad hoc para cada elección, o fue ad hoc para cada elección hasta el año 2009, que es la del subsidio público, ¿no? Eso es parte de las leyes de financiamiento. Uruguay tiene un subsidio público muy generoso, que en parte es una también de cierta capacidad que ha tenido la política de no depender tanto del dinero privado, ¿no? Para hacer campañas. La segunda es una legislación que aparece en el año 98, que es de reducción del tiempo en que se puede hacer campaña en medios masivos de comunicación. Esa también es una ley muy importante, por eso reduce también la dependencia del dinero de las campañas. Claro. Y después, recién en 2009, mucho tiempo después que en varios países de América Latina, por ejemplo, se hubiera avanzado en legislación sobre conocer de dónde viene el dinero privado, quiénes son los que aportan a la campaña, por cuánto, estableciendo límites y también estableciendo la necesidad de publicitar también los gastos. Esa ley es una ley de 2009, ¿no? Que se ha buscado reformar porque es una ley que, a pesar de ser un avance sustantivo respecto a no tener nada en esa dimensión en la legislación uruguaya, es una ley que tiene varios problemas, tiene problemas que están relacionados a cómo es la ley, tiene problemas relacionados a cómo es la regulación de esa ley por parte de la Corte Electoral y tiene problemas respecto a cómo se ejecuta o se controla el cumplimiento de esa ley. Claro, claro. Bueno, eso era de 2009. Ahora, desde 2020 hay un proyecto en comisión que parece estar trancado. Sí, que viene de la legislatura anterior, que se trabajó en una comisión especial en la legislatura anterior en el Senado y en Diputados, que no logró aprobarse en la legislatura anterior y que durante esta legislatura una comisión especial en Diputados lo trató. Parecía estancado y en las últimas semanas parece que puede tener andamiento, en particular a partir de cierto entendimiento entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio, que tienen disposición a fundir dos proyectos, o a fundir el proyecto que es del Frente Amplio, que es el que se venía estudiando, con iniciativas del Partido Colorado y Partido Independiente. Sí, efectivamente, estamos hablando de unos 11 artículos. Cabildo Abierto no se pronunció sobre el tema aún, el Partido Nacional estaba dialogando, lo hizo el pasado viernes y este fin de semana. Pero no quería entorpecer la negociación, así que dejó carta libre al Partido Colorado, al Frente Amplio y al Partido Independiente para que negociaran un proyecto. No quiero hacer futurología ni te voy a pedir que lo hagas vos tampoco, pero ¿puede salir este proyecto antes? ¿Nos dan los tiempos? ¿Pueden estar antes de las próximas elecciones? Pensemos que la ley de 2009 es una ley, creo, de abril de 2009, no es del mismo año de las elecciones. O sea que hay cierta posibilidad de que todavía ocurra esta ley. Sin embargo, por la temática que tiene la ley, los cambios que existen, si bien son avances en algunos sentidos, soluciona algunos problemas graves que tiene la ley de 2009, todavía está lejos de ser una regulación de financiamiento exigente para los partidos políticos en Uruguay. ¿Hay una especie de doble discurso del sistema político de que, bueno, sí, lo vamos a ver, pero lo vamos pateando para adelante? Sí, yo creo que yo no sé si doble discurso, pero sí hay una necesidad de responder cuando se acercan los momentos electorales a un tema en el que de alguna manera los propios partidos saben que están en falta en relación a las carencias que tiene la ley, las carencias que ellos conocen respecto a esa ley y las carencias en particular de la aplicación de esa ley. Ahí está. Rafael, hablábamos de las empresas hace unos minutos atrás. ¿Ese es el nudo más complejo, los aportes que hacen los privados, las empresas privadas? Sí, en la discusión actual de esta, es una de las reformas que plantea este proyecto es eliminar las donaciones de personas jurídicas, de empresas. Y es uno de los puntos de discusión más álgidos entre el Frente Amplio y la coalición de gobierno. Habría que eliminarlas de alguna manera o topearlas. Están topeadas.
¿no? ¿Qué topes y tienen? están topeadas en 300.000 unidades indexadas, Ajá. algo más de $40.000 en la actualidad, lo que es la unidad indexada y la cotización del dólar. Igual no creo que sea el punto central que una legislación de esta naturaleza tiene que abordar. Que esto no quiere decir que no haya una cuestión normativa no de ley, sino normativa de principios o valores respecto a cómo entendemos el financiamiento y en función de cómo entendemos el financiamiento de los partidos, qué es lo que deberíamos hacer con las donaciones de empresas. Déjenme hablar 3 segundos sobre esto. Por supuesto, claro. Porque nosotros deberíamos entender a las donaciones como participación política, ¿no? Las donaciones no pueden entenderse como inversión. En el momento en que nosotros entendemos que alguien dona a un partido político como una inversión, ahí hay un problema. El grueso de la gente seguramente lo entiende como una inversión. Exacto, pero eso no debería ocurrir. Ajá. La idea es que los sistemas se financien con donaciones de privados, ¿no? de ciudadanos y ciudadanas que quieren participar en el proceso político y donan como donan a cualquier otro tipo de organización que trabaja para la sociedad. Bueno, los partidos trabajan para la sociedad, las personas tienen valores, tienen intereses, tienen preferencias y quieren apoyar a unos y a otros, y de la misma manera que deciden eventualmente dedicar tiempo, ¿no? como activistas dentro de un partido, pueden también dedicar recursos a ese partido. Obviamente dentro de límites que hagan que eso se parezca a participación política y no a una inversión. De ahí el punto de discusión normativo o valórico respecto a si una empresa tiene preferencias políticas y si una empresa debería tener derecho a participar políticamente. ¿Ah? Todos tenemos claros que los ciudadanos tenemos derecho a participar políticamente y está bueno que participemos políticamente. Sí. Ahora es discutible que las empresas puedan participar políticamente. Obviamente quienes son dueños de empresas tienen sus preferencias porque su actividad empresarial y sus preferencias pueden estar asociadas a la importancia que entiendan que su actividad empresarial tienen, pero son las personas y no las empresas las que tienen esas preferencias. Yo estoy seguro o imagino que muchas de las personas que nos están mirando en este momento efectivamente piensan que cuando una empresa grande o una empresa privada aporta a un partido político, lo hace por una inversión. ¿Está mal pensar así? Bueno, en realidad... ¿O es que es muy desconfiado el periodista en este caso? Sí, en realidad, a ver, tengamos en cuenta también que las empresas no están desesperadas cuando llegan las campañas electorales a ponerle plata a un candidato. O sea, las empresas no hacen fila en las oficinas de un candidato para llegar y ponerles dinero. Para las empresas, por lo general, para la mayoría de las empresas es un problema. Es un problema recibir los pedidos sistemáticos de políticos, de candidatos a presidente, de candidatos al Senado, de candidatos a diputado, de dinero. Quienes han estudiado sobre esto, en Uruguay en particular, sobre las elecciones creo del año 99, que es Kevin Casazamora, un politólogo costarricense, que comparó Costa Rica y Uruguay y hizo varias entrevistas a empresarios, a políticos en Uruguay en ese momento. Lo que él termina concluyendo es que los empresarios no compran decisiones, sino que compran acceso. ¿Qué quiere decir comprar acceso? Bueno, es que cuando yo tengo un problema, tener la capacidad de levantar el teléfono y llegar, ¿no? Y poder hablar con alguien, ¿no? Y que le levanten el teléfono del otro lado. Se lo atiendan, claro. Eso es como comprar cierto acceso, cierta capacidad para hacer lobby. Que no quiere decir comprar decisiones, que no necesariamente es una práctica corrupta. Ahí está. Pero de cualquier manera, eso, que se le abre la oportunidad a una empresa para hacerlo a partir de los recursos que tiene esa empresa, no se le abre a la mayoría de los ciudadanos, y las empresas deberían ser escuchadas, y los empresarios deberían ser escuchados como cualquier otro ciudadano en el proceso político democrático. Efectivamente. Bueno, hay que destacar que obviamente muchas empresas donan a todos los partidos políticos, incluso hay una anécdota lo había mencionado, Hotel Conrad tuvo que salir a aclarar que le había destinado el mismo dinero al Partido Colorado, al Frente Amplio y al Partido Nacional, ¿no? Exacto. ¿Quién tiene que... A ver, que una empresa le done a todos los partidos políticos, o por lo menos a los más representativos, ¿eso es parte del lobby, del famoso lobby? Yo creo que eso es parte de la solución de un problema que tienen las empresas, que son políticos que le vienen a pedir dinero. Claro. En Uruguay por lo menos eso ocurre así. Eso no quiere decir que no haya empresarios o empresas
que sí busquen favorecerse y vean como una inversión cierta posibilidad de donación de dinero. Ahí está. ¿Quién fiscaliza esto hoy? Hoy lo fiscaliza la Corte Electoral, que es la que fiscaliza todos los procesos electorales, fiscaliza y juzga, organiza, fiscaliza y juzga sobre los procesos electorales en Uruguay. ¿Y da abasto para fiscalizar correctamente? No es un problema de dar abasto. Yo creo que aquí la discusión es una discusión equivocada. El proyecto de ley coloca también al Tribunal de Cuentas como organismo de contralor, en particular de auditoría, ¿no? El Tribunal de Cuentas haría la auditoría y la Corte Electoral eventualmente perseguiría violaciones a la ley que sean detectadas por la auditoría del Tribunal de Cuentas. A mí me parece que hay un problema, no es de capacidad burocrática o de presupuestal, sino que es más un problema de voluntad política. De voluntad política. Claro, porque nosotros tenemos un diseño institucional que es lo que se llama de demonios controlando demonios, ¿no? La Corte Electoral, cuando se creó en los años 20, se creó con ese formato. Y ese formato ha sido muy eficiente para organizar elecciones y dar legitimidad al proceso electoral en Uruguay a lo largo de todo el siglo XX y hasta la actualidad, ¿no? Sin embargo, ese parece no ser un formato demasiado amigable cuando se regula la actividad de los propios políticos y donde los políticos pueden ponerse de acuerdo para establecer una forma de regulación que es menos exigente que la que la ciudadanía demandaría, ¿no? Una integración de esa naturaleza tiene el problema de que, imagínate que vos me das los recursos, yo soy ministro de la Corte Electoral, yo tengo en algunos casos pretensión de tener una carrera política, ¿no? O estoy vinculado a un partido porque soy miembro de ese partido político. Bueno, si yo tengo la capacidad burocrática para detectar violaciones, después voy a necesitar la voluntad política o tener las ganas de perseguir esos delitos. Y la verdad que si soy parte del sistema político, no voy a tener muchas ganas de hacerlo. Entonces, para mí, que me des recursos, más que una solución a un problema de cómo controlo la ley, es un problema porque voy a empezar a detectar violaciones y voy a tener que resolverlas persiguiéndolas como tribunal que soy. Qué temita escabroso, Piñero, pero bueno, interesante, por cierto. En 30 segundos, vos lo decías allí, pero ¿hay chance de que esta ley llegue antes de las próximas elecciones? Sí. 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 Dependemos de la voluntad política. Esta ley tiene aparte una cosa que es muy necesaria para los partidos, que es lo primero que tiene este proyecto, que es el proyecto que obliga a quienes ocupan cargos políticos designados por los partidos de automáticamente sean descontados sus aportes a los partidos de los sueldos que perciben. Y eso es muy importante para los partidos, porque los partidos tienen muchos problemas en cobrar los aportes de sus cargos políticos, y esto lo solucionaría. Esto es un incentivo para, obviamente, para aprobar esta legislación. Volveremos a hablar sobre este asunto, Rafael Piñero. Gracias por estos minutos con MBD Al contrario, Noticias, gracias a usted por la invitación. Hasta la próxima. Chao. Y seguimos con otros temas porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, estuvo aquí en Montevideo para participar en una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a fin de coordinar acciones para la organización del partido inaugural del Mundial 2030. En ese marco, Fernández se reunió con el expresidente de la República, José Mujica, y habló de las elecciones de su país. Fernández aseguró que el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, es peronista y absolutamente peronista. Este fue el término que empleó, y dijo que el peronismo necesita ser renovado. Massa es un poco expresión, un poco no, es expresión de lo que nosotros creemos, con lo cual para nosotros el Mercosur tiene un valor significativo. Y por eso creo que vale la pena escucharlo a Pepe en ese punto, que en verdad durante muchos años trabajó y sigue trabajando y predicando la necesidad y la importancia de la integración regional. Y la verdad hay que escucharlo, y muchas de las cosas que dice que hay que hacer, hay que hacerlas, definitivamente. ¿Le sorprendió que Massa de alguna forma en los discursos ya se ha alejado un poco del actual gobierno? No sentí eso. Que diga que va a haber un nuevo peronismo, si llega a ganar. Bueno, yo lo celebro porque creo que el peronismo necesita remozarse. ¿Massa es peronista para usted? Absolutamente sí.
Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva. La actualización informativa 13:30-19 y nosotros volvemos con el gusto de siempre, bien tempranito, a las 8 punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien. Chau, chau.